la ciudad de Karagosh ha sido violentada y han tenido rehenes cristianos a los cuales están dando muerte. Te rogamos tu gracia para con ellos, tu misericordia, tu protección, Señor. Sabemos que esto no escapa de ti, pero como cuerpo de Cristo nos alineamos con el dolor de ellos para rogarte que tú soberanamente puedas pedir que estas situaciones, Dios, puedan cambiar. Te rogamos la paz y la calma en la violencia en este lugar, Señor. No, no queremos ser ajenos al dolor de que está pasando en este tiempo muchos creyentes en este lugar, en la cual está siendo afectada por el hombre mismo, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos acercarnos a tu trono de gracia. Y también te pedimos en esta hora que nos permitas preparar nuestro corazón, nuestra mente, disponernos a escuchar tu palabra, consejo tuyo a nuestra alma, alimente nuestro espíritu y pueda confrontarnos según sea, Señor, eh, tu palabra confrontando a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en este tiempo te bendecimos y esperamos en ti y descansamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a seguir con esta serie que hemos estado viendo desde la semana pasada. ¿Recuerdan qué personaje vimos la semana pasada? A Pedrito, ¿no? La hipocresía de Pedro. Dicho sea de paso, si es que tiene su cel, póngalo en vibrador. Es un tiempo muy especial que vamos a tener con el Señor meditando en su palabra, así que siempre es bueno que la tecnología quede por un momento de lado, ¿no? Sujeta al mano del hombre. Y ahora vamos a ver lo que es la codicia de David. Pero antes de empezar a hacer el análisis de la vida de David y su pecado como hombre que él cometió, nos va a mostrar también que es un hombre falible, necesitado del Señor y la dependencia de él. Vamos a ir viendo quién era David, ¿no? No sé cuántos conocen de David, pero vamos a ir viendo quién era este personaje del cual vamos a estar hablando ahora. No sé si en cabina me ayudan, por favor, no funciona esto de aquí. David, va a decir la Biblia, que era un hombre llamado patriarca, profeta, rey, pero sobre todo en el libro de Hechos vamos a encontrar que es el hombre conforme al corazón de Dios. Hechos lo va a mencionar, ¿no? Que él era el hombre conforme al corazón de Dios. No solamente era este personaje llamado rey, profeta, padre de Dios o de Jesús, como se va a explicar también, y hombre conforme al corazón de Dios, sino que también este David, un pequeño David, enfrentó a Goliat. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia, ¿no? Goliat era un filisteo, la cual estaba haciendo guerra al pueblo de Israel, y David sale al frente ante el llamado de que salga alguien de los del pueblo de Israel de enfrente, y él con su honda y su piedra derrota a este gigante de 3 metros, y esa es una de las historias relevantes de la vida de David, que nos van a enfocar y nos van a mostrar quién es quien era David. Pero no solamente fue el que derrotó a Goliat, sino que también fue leal a Saúl. Y eso lo vamos a mostrar en muchos relatos de la Biblia, sobre todo en 1 Samuel, capítulo 24 y 26 en adelante. Vamos a ver cómo se desarrolló su relación con David. Recordemos que después de su victoria con Goliat, él comenzó a tener ascendencia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo reconocía como un líder y Saúl en su celo, como rey en ese tiempo, quiso matarlo. Y en estas dos oportunidades que sale en el texto bíblico, David tuvo oportunidad de matar más bien a Saúl. Pero él va a expresar desde el fondo de su corazón que ningún hombre, ni aun él mismo, toque al ungido del Señor, que en este caso era Saúl, el rey del momento. Y nos muestra que era leal y un hombre íntegro. No solamente un hombre con fortaleza en el Señor, porque eso es lo que declara ante su experiencia con Goliat, sino que era un hombre íntegro y leal a su rey. Y podemos ver nosotros que ese era el personaje del cual vamos a estar hablando ahora. Pero así como fue un hombre íntegro y leal, también podemos ver en el texto bíblico, sobre todo en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, que David era un hombre falible.
Era un hombre también con concupiscencia, con tendencia a pecado y débil cuando dejaba de tener esa comunión con su Señor. Así que la Biblia siempre nos relata las victorias de todos los personajes bíblicos, de los cuales podemos sacar relevancia para nosotros, enseñanza personal, pero también a través de sus derrotas podemos nosotros rescatar algo para nuestra vida. Y en este caso en especial, David cae en el pecado de la codicia. ¿Pero qué es la codicia? Sería bueno verlo, qué es la codicia. Y la codicia es el afán excesivo o deseo vehemente de obtener algunas cosas materiales o sexuales. Ahora, ¿qué es lo que podemos anhelar o codiciar como hombres? Entre ellas pueden ser cosas materiales y o riquezas, pero hay que recordar que la Biblia también nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces siempre hay que tener cuidado. No es malo, no es malo anhelar tener comodidad, pero si mi corazón está dado a las riquezas y mi enfoque está dado a lo material, entonces estoy perdiendo de vista lo que Dios quiere de mí. Y no solamente puedo codiciar riquezas, cosas materiales, sino que también puedo codiciar lugares de privilegio. No sé si algunos se recuerdan, no hace mucho hemos tenido elecciones presidenciales, ¿no? ¿Se recuerdan cuántos candidatos había y cómo se trataba un candidato contra el otro? No saben cuántas cosas se sacaban, ¿no? Se sacaban los trapitos al aire. La codicia del deseo de poder muchas veces nos lleva a poder desnudar nuestro yo interior y mostrar al verdadero hombre interno que anhela poder y desea tener privilegio de autoridad. Y eso nos vio palpablemente cuando hemos tenido ahora las elecciones presidenciales, ¿no? Hemos visto casos en los cuales se han sacado noticias anteriores, juicios anteriores, temas vinculados a coimas, corrupción, etcétera, etcétera, en las cuales comenzaron a uno salir de la candidatura, ¿no? Entonces, la codicia es algo malo, no es algo bueno. Podemos codiciar, como les digo, riquezas, cosas materiales, lugares de privilegio, codiciar a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Pero la Biblia ya nos hablaba antemano en el Deuteronomio, en capítulo 5, verso 21, que la codicia no era buena. Lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, verso 21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es pecado. Ya la palabra del Señor, en el Pentateuco específicamente, en Deuteronomio, nos lo explica. Que no debemos codiciar nada de nuestro prójimo, porque la codicia es pecado. Y este es el pecado en el cual cae David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ir analizando cómo es que fue su caída, cómo es que él se fue degradando moralmente su integridad delante de Dios y delante de los hombres. Lo primero que vamos a ver es la caída moral de David. Por favor, le invito a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, y vamos a notar cómo es que él comienza a degradarse delante de los ojos del Señor. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 1 de 2 de Samuel. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Lo primero que vemos aquí en esta caída moral de David es que él es negligente. Comienza siendo negligente. ¿Por qué? Él era el rey. Y en ese tiempo, el rey era el líder del pueblo. Y en esta batalla en especial, él decide no ir, sino que se queda en Jerusalén. Y envía a Joab, su jefe general del ejército, para que enfrentara esta batalla. Así que lo que primero que comienza a hacer él es la negligencia. No asume su responsabilidad de liderazgo y se queda cómodamente en su cama en Jerusalén
en su casa para descansar, mientras que los vasallos van adelante ante la guerra. Cosa similar sucede cuando usted y yo somos negligentes con nuestra vida espiritual. Cuando usted y yo no dejamos o dejamos de tener nuestra vida devocional, cuando no nos acercamos en oración a la palabra del Señor y no tenemos esa vida espiritual que vivifica al hombre, día a día comenzamos a tomar licencias en la vida espiritual y comenzamos a ponernos en la condición de David de negligentes. No hay una licencia que se debe dar el creyente en su vida en relación con el Señor. Si usted comienza a tomarse licencias, lo que va a pasar es que va a estar seducido por el pecado. Va a estar con las puertas abiertas para que la tentación le haga presa a usted. Y lo que pasó con David fue eso, su negligencia de no asumir su responsabilidad como líder, y recordemos que él, siendo el rey, era el que tenía esa relación con Dios. Y al tener esa relación con Dios, él era el que iba delante del pueblo, porque era Dios quien le daba en la batalla, le daba la fortaleza, le guiaba para que él sea quien guía al pueblo a la victoria. Y él decide quedarse en su casa, en sus laureles, tranquilo, encima de su almohada, descansando, mientras que el pueblo estaba al frente en la batalla. Lo primero que vemos entonces en David es esa negligencia de no asumir su rol de liderazgo. Nosotros muchas veces, como les digo, podemos asumir también ese rol. Descuidar nuestra vida en relación con nuestro Señor, y si soy cabeza de hogar, mi responsabilidad como líder de hogar. ¿Se da cuenta? Si usted es cabeza de hogar, usted es la persona que tiene que velar por su familia. Y si descuida ese rol tan importante que le ha dado Dios a los hombres, el resto de la familia muchas veces anda mal. Y David fue negligente porque no asumió su posición de liderazgo y no se hizo responsable de lo que él tenía que asumir como rey del pueblo de Israel. Pero no solamente vemos que él fue negligente al no asumir esa responsabilidad, sino que seguidamente vemos que viene el pecado. La puerta abierta, la licencia de no asumir la responsabilidad que le tocaba, lo lleva a sucumbir en el pecado. Miren lo que dice el verso 2 en adelante. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo sobre David, diciéndole: estoy encinta. Miren la licencia que él se había tomado. La licencia que él se toma lo lleva a pecar. Y él cae en el pecado de adulterio. Es interesante que la Biblia nos relata, no del todo el hecho, pero sí de forma apreciable para nosotros poder analizar lo que pudo haber sucedido. La negligencia de David le lleva a un descanso. Aún estando en el lugar de su descanso, él seguía teniendo la autoridad de rey. Y él podía haber ejercido otras labores en esa autoridad. Pero la Biblia nos relata que él salió, dice, como solía hacer en la tarde, a dar una vuelta en el terrado. Y desde allí visualizó a una mujer bañándose, y esta era hermosa. Ahí comienza su caída. David codició con los ojos la mujer de su prójimo.
Ahí empezó el problema. Porque después, ¿qué cosa es lo que sucede según la historia? Que manda a llamar a la mujer y tiene relaciones sexuales con ella. Todos nos debemos cuidar en la codicia de los ojos. Ya Deuteronomio nos lo ha dicho tajantemente. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni cosa alguna de tu prójimo. Y David se tomó esa licencia a no estar en relación espiritual con su Dios, sino tomándose un descanso de vacaciones espirituales, estuvo presto para caer seducido a la codicia de los ojos y después caer en el adulterio. Y la consecuencia de haber tenido las relaciones sexuales con Betsabé es que ella quedó encinta. ¿Qué es lo que tú y yo estamos mirando cuando salimos del círculo espiritual? ¿Estás teniendo cuidado con lo que miras? ¿O estás permitiendo mirar cosas que no son buenas? ¿Te das cuenta? Aún nuestros ojos nos pueden llevar a abrir las ventanas de nuestro corazón para que ahí se atesoren cosas indebidas. ¿Qué es lo que vemos cuando prendemos el televisor? ¿Qué es lo que usted y yo vemos en YouTube? Sobre todo a veces los jóvenes. ¿Estás consumiendo pornografía? ¿Estás parándote en la esquina de los periódicos y viendo cosas que no debes ver? Como las modelos que salen casi desnudas. ¿Te das cuenta? Nuestros ojos son las ventanas que nos van a permitir atesorar en nuestro corazón cosas buenas o cosas malas. Y en este caso en particular, David vio a esta mujer bañándose y no solamente que la vio, sino que la contempló. Y al contemplarla reconoció la belleza particular de Betsabé. ¿Acaso David tenía la necesidad de tener una mujer adicional de las que ya tenía para tener relaciones sexuales? La Biblia nos va a decir, sobre todo en 2 de Samuel, capítulo 2, 3, 5, 12, 15, que él tenía 3 esposas. Y tenía muchas concubinas, dice. No tenía necesidad de poder tener una mujer adicional. Tenía las mujeres que era necesario para tener las relaciones sexuales. Pero él con sus ojos codició. Y al codiciar a esta mujer hermosa es que le lleva a sucumbir en el pecado. Y Santiago es muy práctico en este sentido, porque nos explica el paso de la caída del pecado del hombre. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Nos habla de ese proceso. Y David entró en ese proceso cuando fue negligente, cuando dejó de relacionarse con su Dios y cumplir la función que el Señor le había puesto a cumplir. Se tomó una licencia en su vida espiritual y lo llevó al adulterio, al pecado. Pero no quedó ahí. No solamente adulteró, sino que esta mujer quedó encinta. Y es inevitable, muchas veces, las consecuencias del pecado. Y al enterarse él que esta mujer había quedado encinta, lo que buscó fue encubrir su pecado. ¿Saben lo que iba a pasar si es que su pecado salía a la luz? Iba a perder su posición de autoridad y tenía que morir. Porque en el Antiguo Testamento estaba escrito que si se encontraban mujeres y hombres en adulterio, tenían que morir. Y David buscó cómo encubrir su pecado. Mire usted por un momento el capítulo 11, verso 6 al 13. Dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió
a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por mi vida, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miren lo que comenzó a arguir David en su corazón y en su mente. Como la mujer había quedado encinta, trata de encubrir su pecado trayendo a su esposo para que se acostara con su mujer. Y después deducieran que el bebé que ella estaba esperando era de su esposo. Pero encuentra en Urías Eteo a un hombre firme e íntegro. Porque la respuesta de este hombre es, ¿acaso yo voy a tener privilegios en comparación a mis compañeros de ejército que están al frente de batalla? No, yo voy a, aún estando aquí, cerca a mi casa, permanecer igual en la misma condición, durmiendo con la guardia de David. Encontramos un paralelo entre el hombre conforme al corazón de Dios y a un hombre íntegro, que era Urías. Él trata de encubrir su pecado, pero no puede en estas dos oportunidades. En la segunda lo emborracha para que el licor sea el motor de llevarlo a tener relaciones con su esposa, pero ni aún así. Él no se doblegó y decidió estar firme en su decisión. Muchas veces encubrimos nuestro pecado. En vez de expresarlo y buscar ayuda, lo que hacemos es buscar argumentos para sostener nuestra mala decisión. Cuando debiéramos buscar ayuda, acudir a las personas idóneas para que nos ayuden a salir de estos problemas. Y David no buscó ayuda. David buscó encubrir su pecado. Es interesante lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ella, en esto, pensad. ¿En qué estaba pensando David? ¿En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo? No. Él estaba buscando cómo solucionar su problema de pecado. Y cuando yo ya rompí ese vínculo espiritual, lo que me va a llevar como un segundo paso es a pecar y el tercero a encubrir mi mala decisión. ¿Cómo es el hombre de malvado? Y aquí lo vemos en David, buscando encubrir su pecado, pero tuvo al frente a un hombre íntegro. No pudo con él. Y seguidamente, al no poder encubrir su pecado, se degrada hasta el homicidio. Fue negligente, cometió adulterio, quiso encubrir su pecado, como no pudo, homicidio. Mire cómo busca el pecado degradarte, ir cada vez más al fondo, donde tú te encuentres en el lodazal y no puedas salir de él. En vez de salir adelante de la mano del Señor, lo que el pecado es sucumbirte, meterte a lo más del fondo y no poder salir de ahí. David, en el mismo capítulo 11, versículo 14 al 17, al no poder con la integridad de Urías, manda una carta pidiendo a Joab, el jefe del ejército enfrentando al ejército enemigo para que él muriera. Miren lo que dice el verso 14 en adelante. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así
fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo, luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Un desenlace final que el pecado te lleva a sentirte como lo más despreciable. No solamente hubo negligencia, descuido en su relación y comunión con Dios, sino que adulteró no teniendo la necesidad de hacerlo porque tenía concubinas y 3 esposas. Y esto nos lleva a una reflexión muy particular. Si bien es cierto, la codicia de los ojos debemos de cuidarla, muchas veces los contactos también nos abren puertas para con el otro sexo, y a los casados en particular. ¿Cómo estás sosteniendo tu relación? ¿Estás alimentando tu matrimonio o lo estás descuidando? Varones, en especial, Dios te puso como cabeza para que seas el líder, para que ames a tu esposa. Y esposa, te puso para que te sujetes a tu esposo. No estamos manteniendo esa relación. Si no hay ese vínculo trinitario, donde el centro es Cristo en una relación matrimonial, van a haber problemas. La esposa no es un objeto para tener sexo. Está para amarla. Y la esposa no debe ocupar el lugar del esposo, porque Dios la ha puesto como cabeza. Cuando se comienzan a romper esos órdenes que ya el Señor ha establecido, hay problemas en el matrimonio. ¿Quién no querría llegar a su casa como esposo y ver bien arregladita a su esposa? Imagínate tú como varón, mujer, sobre todo, que llegues tú y encuentres a tu esposa como la sirvienta. Qué ganas de decirle algo, ¿no? Y soy claro aquí. Cada vez que salimos de la casa, en cada esquina encontramos una persona más hermosa que otra. Y el pecado de los ojos es la cual nos debemos cuidar. Y esposos, sobre todo, les digo esto. ¿Cómo están manteniendo su matrimonio? ¿Lo están cuidando? ¿Están regándolo? Es importante. No es que ya se casaron y es suficiente, no. De ahí empieza a construirse el matrimonio. Y ese problema tuvo David. Teniendo 3 esposas y varias concubinas, buscó a otra mujer para tener relaciones sexuales. Quizás no había el placer que él ya sentía con esas mujeres. Es para reflexionar. Pero después del adulterio, trata de encubrir su pecado y finalmente llega hasta el homicidio. Degradación total moral del hombre. Mira lo que pasa cuando dejas la puerta abierta. Mira cuando dejas de leer tu Biblia. Mira cuando dejas de hacer tu devocional y tu tiempo de oración. Tienes puertas abiertas para que el diablo te haga mella y te destroce y te lleve hasta el fondo. Y así es el pecado. Pero lamentablemente el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias para la vida de David fueron funestas. Primero, muere el hijo del adulterio. Después, vamos a ver en el capítulo 12, verso 9 al 12, la sentencia del Señor después que David había salido a la palestra y reconocido su pecado. Miren lo que va a decirle ahora Natán, o el Señor a través de Natán. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos
y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. La sentencia del Señor ante el pecado de David. Y lo primero que viene como consecuencia después del embarazo es que el Señor hiere a su hijo y muere. Miren el versículo 14 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y después de algunos días, ante el ayuno y clamor de David, Dios no escucha porque ya había dado sentencia y su hijo muere. El hijo que concibió con Betsabé. Pero no solamente sucede eso, sino que en el capítulo 13 vemos que su hija Tamar es violada por su medio hermano Amnón. Y Amnón cae en el mismo pecado de su papá. Deseó a su hermana, a su media hermana, porque era hermosa y era virgen. Eso es lo que dice el capítulo 13. Cae en el mismo pecado. Y es doloroso para David no solamente aceptar la muerte de su hijo con Betsabé, sino escuchar que su hija Tamar había sido violada por su propio hermano. Y no queda ahí. Amnón es asesinado por el hermano de Tamar, Absalón, en venganza por haber violado a su hermana. Después de 2 años, relata el texto bíblico, que Absalón convoca a todos los hermanos que él tenía, los lleva a su casa, y él ya había arguido en su mente el matar a Amnón, porque se había quedado esa raíz de maldad en su corazón para con su hermano cuando había violado a Tamar. Y lo mandan matar a Amnón. Y muere. Y David, una vez más, con el dolor profundo de perder a otro de sus hijos. Pero no solamente Absalón mata a Amnón, sino que vemos en el relato bíblico, el capítulo 15, sobre todo, que Absalón encabeza un golpe de estado a su papá, porque quería ser el rey del pueblo de Israel. Y esto era respaldado por parte de autoridades del pueblo de Israel, porque él les estaba comprando la conciencia, y entre uno de ellos se encontraba Agitofel, el abuelo de Betsabé, y otras autoridades que tenían poder dentro del pueblo de Israel. Absalón se rebela contra su padre y David tiene que salir huyendo a Jerusalén. Y se cumple la palabra del Señor cuando Absalón mismo toma a las concubinas de su padre a la luz del pueblo de Israel en el terrado. Y él comete incesto. ¿Qué tal degradación y consecuencia? Miren las consecuencias del pecado de David. Y finalmente, ante el ataque para poder desterrar a su papá, Absalón es repelido por Joab y el ejército, y en esa batalla muere Absalón. Muerte de la hija del adulterio, violación de Tamar, asesinato de Amnón, sublevación de Absalón, incesto de Absalón, muerte de Absalón. ¡Qué dolor para un padre! ¿Y todo por consecuencia de qué? Una negligencia. Una licencia espiritual que se tomó David. Mira cómo concluye. Con algo terrible. Y eso nos lleva al pecado. El pecado nos lleva hasta el fondo. A degradarnos cada vez más. No tener conciencia de la situación y buscar encubrir lo malo que he hecho. Pero la consecuencia es inevitable. Pero si ahora estoy en esta situación, ¿qué es lo que debo hacer para salir de ella? Ahora vamos a ver cómo evitar la codicia sexual. Número 1, evita los malos pensamientos. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye. ¿Se acuerdan de José?
Él también fue tentado, él fue codiciado por una mujer. ¿Qué cosa hizo? ¿Se quedó acaso? No, huyó. Huye, hermano. Hermana, huye. No solamente es para el varón, es para los dos. Porque los dos, tanto varón y mujer, somos tentados en el aspecto sexual. Los dos, no solamente uno. Y cuida tus ojos. Y la Biblia es muy práctica. La recomendación del apóstol Pablo a Timoteo es: huye de las pasiones juveniles, de todo aquello que estimule el acto sexual. Déjalo. Apaga el televisor y el canal que estás viendo y alimenta tu necesidad de pasión carnal. Ya no googlees esas páginas pornográficas. En esta semana, el día miércoles, si es que no me equivoco, denunciaron al alcalde de Independencia por violación a una chica de 15 años. ¿Ustedes creen que esa violación fue en un día? No, eso se maquinó antes. Y cuando el hombre cae, es porque ha estado alimentándose o consumiendo cosas indebidas. Si consumes pornografía, si ves cosas que no debes ver, ¿sabes cuál es tu final? ¿Violación o masturbación? Eso es lo que sucede. Y te va llevando una cosa amarrada de la otra. Y aquí en este caso, el apóstol Pablo es tajante: huye de las pasiones juveniles. No te quedes a enfrentarlo. Segundo, evita las miradas codiciosas. Una vez más, ¿qué cosa estás mirando? Una mente vacía es un taller de Satanás. Quédate con eso. Una mente vacía es un taller de Satanás. No te tomes licencias. Si tu mente no está consumiendo cosas buenas, palabra del Señor, está presta para que se siembre cualquier raíz de maldad. Y Satanás va a trabajar allí, poniendo pensamientos indebidos. Una mente vacía es un taller de Satanás. Mira lo que dice el proverbista, el capítulo 6, verso 25. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Interesante lo que dice el proverbista, ¿no? No codicies su belleza y no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Un llamado de atención a las mujeres y para el varón. Ten cuidado con las miradas de las mujeres. Las mujeres a veces también se prestan en la seducción. Y los hombres somos débiles. La mirada es lo primero que ataca. El hombre consume por los ojos y la mujer por los oídos, ¿no? Es claro. Ten cuidado en eso. El otro día conversaba con un joven y me contaba que él tenía esos ciertos problemas con el sexo opuesto. Y yo le decía: tú no eres el único que tiene problemas con el sexo opuesto. Todos tenemos problemas con el sexo opuesto. Los casados con sus esposas. Y los que no somos casados, tenemos que tener cuidado. Y yo le digo: ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que cada vez que veo a alguien, yo siento algo, me decía. ¿Cómo que algo? Le dice. No, me atrae. Ah, está bien, pues que te atraiga. Pero ten cuidado con la segunda mirada, le digo. Es inevitable salir a la calle, o ir a estudiar, o ir al trabajo y ver a las personas que están a tu alrededor. No podemos caminar con los ojos cerrados. Y lo ten cuidado con la segunda mirada. Sí, pero lo que pasa es que yo no miro la segunda vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Me quedo mirándola, me dice. Entonces yo le digo: tú estás contemplando, pues. Y en ese contemplar comienza a maquinar tu mente y ya no quiero seguir explicando. Yo tuve que ser claro con este joven. Y él me dijo: sí, pero usted me dice la segunda mirada, pues, pastor. No, pues, deja de contemplar. Cuando tú y yo nos quedamos fijamente en algo, comenzamos a maquinar aquí. ¿Sabes lo que dice Romanos 12:2? Renueva tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Si yo no cuido mi mente, no cuido las ventanas de mi corazón, voy a ser presa fácil de la tentación del diablo. Pero no solamente ello. Tercero, evita enfrentarlo solo.
Si tú estás luchando, busca ayuda, hermano. Hermana, si estás teniendo estos problemas de codicia sexual, busca ayuda. Busca un compañero que te ayude, una compañera que te ayude. El otro día, otro chico, no fue el mismo chico, se acerca a conversar conmigo y me decía, ¿sabes qué? Tengo un problema en el trabajo. Yo le decía, ¿qué quieres cambiar de trabajo o qué? No, me dice, lo que pasa es que hay una chica que yo me he dado cuenta que le gusto, me dice. Ay, ay, ¿y qué pasa? Lo que sucede es de que, bueno, siempre almorzamos con ella, a veces la acompaño a tomar su carro, etcétera. Entonces le estás dando maicito, pues le digo. ¿Cómo es eso de darle maicito? Me dice. Ya, pues no te hagas, le digo. Estamos hablando en terminología juvenil, le digo. Estás alimentando algo en ella, pues le digo. Si tú no quieres nada, en guan, pues choche, le digo. Corta ahí. No alimentes lo que ella siente para contigo. Y él, ya, entonces voy a cortar. A la siguiente semana viene para conversar y me dice, quiero conversar contigo. Le digo, número uno, ¿cortaste? No, pues sobre eso quiero conversar contigo. A ver, vamos a sentar. ¿Qué pasó? Me ha dicho maricón. Me ha dicho poco hombre. ¿Y por qué? Lo que pasa es que ella presionó, pues, me dice. Y quiso besarme, quiso estar conmigo, pero como yo tengo mi pareja, yo no puedo hacer eso. Eso está mal. Ah, ya, ahora está mal, ¿no? ¿Te acuerdas que dije corta? De ahora en adelante, salúdala como compañera de trabajo, ni salgas a almorzar con ella, ni la acompañes a tomar su carro. Y cuando te veas tentado a hacerlo, dame una llamada. Yo te voy a ayudar donde esté. Yo te voy a contestar. Y dicho y hecho, no podemos hacerlo solos. Necesitamos a alguien que nos ayude. Y cuando tú y yo nos veamos tentados en hacer esto, necesitamos en quién apoyarnos. Sí, en ese momento ponte a orar, pero necesitas a alguien que te diga, ¿sabes qué? Sal de esto. Evita los malos pensamientos, evita mirar cosas indebidas. Y tercero, busca un compañero, no lo enfrentes solo. Y así vas a poder salir adelante. Si no, vas a sucumbir en el pecado. La mente vacía es un taller para Satanás. Pero ahora usted me va a decir, pero ¿cómo un hombre que fue negligente, fue adúltero, trató de encubrir su pecado con una mentira, y la mentira es de Satanás porque él es el padre de la mentira, fue homicida, puede ser considerado por el Señor un hombre conforme al corazón de Dios? Te lo explico resumidamente. Capítulo 12, encuentras a Natán, un profeta del Señor que es enviado para confrontar a David en su pecado. Miren lo que dice el capítulo 12 en adelante. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? La confrontación de Natán delante de David. Y David concluye que este hombre se merecía la muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Saben por qué es el hombre conforme al corazón de Dios? Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová
ha remitido tu pecado, no morirás. Dios es un Dios que no perdona excusas, perdona pecados. No busques excusarte, confiésalo. Si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, no excuses tu mala decisión. Acércate al Señor y confiésalo. Y eso es lo que hizo David. Por eso es considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Una vez más, Dios no perdona excusas, perdona pecados. Finalmente, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en pecado. Si somos negligentes, si dejamos liviandad y cedemos a la tentación, vamos a pecar. Y lo que va a decirnos la palabra del Señor es que ninguno piense estar firme. Ninguno. Necesitamos del Señor diariamente. Si te estás tomando licencias, ciérralas. Cierra la puerta. Apaga el televisor. Cierra la internet. Deja de ver lo que estás viendo y consumiendo, que está alterando tu corazón, preparándolo para la tentación del diablo. Y tercero, si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, necesitas acercarte con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Si usted lee, y no me da tiempo para leerlo, Salmo 32, 38, 39, 51, va a encontrar al hombre conforme al corazón de Dios quebrantado delante de Jehová. Yo he pecado contra ti y me acerco con un corazón contrito y humillado, buscando misericordia. Es así que este David, que pecó, fue negligente, adulteró, mintió y fue homicida, derrama su corazón delante del Señor. Pero fueron inevitables las consecuencias, porque nuestras malas decisiones siempre van a traer consecuencias. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás delante del Señor? Tu Padre y mi Padre es un Dios santo, santo, santo. ¿Qué licencias te estás tomando? Si necesitas ayuda, busca a alguien. No te quedes ahí. Busca a alguien. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Acerquémonos al Señor en esta hora, confiadamente en Él. Y si hay algo que tienes que confesarlo, hazlo. Dios es un Dios de amor, que tarda su ira. Y si hay algo que tú tienes que decirle al Señor en este día y en esta hora, díselo. Si has estado tomando licencias en tu vida espiritual, has estado consumiendo pornografía o viendo lo que no debías, evita las consecuencias. Ven de inmediato al Señor y pídele perdón, porque contra Él has pecado. Señor, te damos gracias. Cuánto nos enseña la vida de este hombre conforme al corazón de Dios, Señor. Un hombre que, tomándose las licencias, cayó hasta el fondo, Señor, pero tú lo levantaste para la gloria de tu nombre. Ejemplo tenemos en su vida. Y esta palabra tuya, Señor, no quedará vacía. Ayuda a mis hermanos, Dios, que están luchando con esta situación. Tú los conoces. Permite que ellos también vengan arrepentidos delante de ti, con corazón contrito y humillado. Y vengan delante de ti confesando que han hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Restaura sus vidas espirituales. Restaura esa relación que solo contigo podemos encontrar paz. Dios, ayuda a tu iglesia a ser una iglesia que sea agradable a tus ojos, Señor. Gracias, Dios. Nuestro pecado afecta a nuestra familia y aún a la familia de Dios. Perdónanos si hemos hecho lo malo. Ayúdanos a reflexionar sobre este tema en nuestra casa y tomarnos tiempo para acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a Dios, hermanos. Iniciamos, ¿no es cierto?, resaltando cómo nuestro buen Dios está presente aquí para consolarnos, para enseñarnos, para recordarnos su palabra. Y leal. También podemos ver en el texto bíblico, sobre todo en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, que David era un hombre falible. Era un hombre también con concupiscencia, con tendencia a pecado y débil cuando dejaba de tener esa comunión con su Señor. Así que la Biblia siempre nos relata las victorias de todos los personajes bíblicos, de los cuales podemos sacar relevancia para nosotros, enseñanza personal, pero también a través de sus derrotas podemos nosotros rescatar algo para nuestra vida. Y en este caso en especial, David cae en el pecado de la codicia. ¿Pero qué es la codicia? Sería bueno verlo, qué es la codicia. Y la codicia es el afán excesivo o deseo vehemente de obtener algunas cosas materiales o sexuales. Ahora, ¿qué es lo que podemos anhelar o codiciar como hombres? Entre ellas pueden ser cosas materiales y o riquezas, pero hay que recordar que la Biblia también nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces siempre hay que tener cuidado. No es malo, la ciudad de Kadagosh ha sido violentada y han tenido rehenes cristianos a los cuales están dando muerte. Te rogamos tu gracia para con ellos, tu misericordia, tu protección, Señor. Sabemos que esto no escapa de ti, pero como cuerpo de Cristo nos alineamos con el dolor de ellos para rogarte que tú soberanamente puedas pedir que estas situaciones, Dios, puedan cambiar. Te rogamos la paz y la calma en la violencia en este lugar, Señor. No, no queremos ser ajenos al dolor de que está pasando en este tiempo muchos creyentes en este lugar, en la cual está siendo afectada por el hombre mismo, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos acercarnos a tu trono de gracia. Y también te pedimos en esta hora que nos permitas preparar nuestro corazón, nuestra mente, disponernos a escuchar tu palabra, consejo tuyo a nuestra alma, alimente nuestro espíritu y pueda confrontarnos según sea, Señor, eh, tu palabra confrontando a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en este tiempo te bendecimos y esperamos en ti y descansamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a seguir con esta serie que hemos estado viendo desde la semana pasada. ¿Recuerdan qué personaje vimos la semana pasada? A Pedrito, ¿no? La hipocresía de Pedro. Dicho sea de paso, si es que tiene su cel, pónganlo en vibrador. Es un tiempo muy especial que vamos a tener con el Señor meditando en su palabra, así que siempre es bueno que la tecnología quede por un momento de lado, ¿no? Sujeta al mano del hombre. Ahora vamos a ver lo que es la codicia de David. Pero antes de empezar a hacer el análisis de la vida de David y su pecado como hombre que él cometió, nos va a mostrar también que es un hombre falible, necesitado del Señor y la dependencia de él. Vamos a ir viendo quién era David, ¿no? No sé cuántos conocen de David, pero vamos a ir viendo quién era este personaje del cual vamos a estar hablando ahora. No sé si en cabina me ayudan, por favor, no funciona esto de aquí. David, va a decir la Biblia, que era un hombre llamado patriarca, profeta, rey, pero sobre todo en el libro de Hechos vamos a encontrar que es el hombre conforme al corazón de Dios. Hechos lo va a mencionar, ¿no? Que él era el hombre conforme al corazón de Dios. No solamente era este personaje llamado rey, profeta, padre de Dios o de Jesús, como se va a explicar también, y hombre conforme al corazón de Dios, sino que también este David, un pequeño David, enfrentó a Goliat. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia, no? Goliat era un filisteo, la cual estaba haciendo guerra al pueblo de Israel, y David sale al frente ante el llamado de que salga alguien de los del pueblo de Israel de enfrente, y él con su honda y su piedra derrota a este gigante de 3 metros, y esa es una de las historias relevantes de la vida de David, que nos van a enfocar y nos van a mostrar quién
es quien era David. Pero no solamente fue el que derrotó a Goliat, sino que también fue leal a Saúl. Y eso lo vamos a mostrar en muchos relatos de la Biblia, sobre todo en 1 Samuel, capítulo 24 y 26 en adelante. Vamos a ver cómo se desarrolló su relación con David. Recordemos que después de su victoria con Goliat, él comenzó a tener ascendencia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo reconocía como un líder y Saúl en su celo, como rey en ese tiempo, quiso matarlo. Y en estas dos oportunidades que sale en el texto bíblico, David tuvo oportunidad de matar más bien a Saúl. Pero él va a expresar desde el fondo de su corazón que ningún hombre, ni aun él mismo, toque al ungido del Señor, que en este caso era Saúl, el rey del momento. Y nos muestra que era leal y un hombre íntegro. No solamente un hombre con fortaleza en el Señor, porque eso es lo que declara ante su experiencia con Goliat, sino que era un hombre íntegro y leal a su rey. Y podemos ver nosotros que ese era el personaje del cual vamos a estar hablando ahora. Pero así como fue un hombre íntegro,